¿No puedes comenzar? ¿Puedo comenzar? Lo que abre, estamos abriendo. Bien, nosotros vamos a trabajar lo que es educación para la sostenibilidad y emprendimiento escolar, del aula a la acción comunitaria. Y pudieran ustedes decir por qué, si Mariñez es de matemática, ¿por qué va a trabajar con estos temas? Lo que pasa es que estuvimos vinculados como director ejecutivo en la parte que tiene que ver con el Viceministerio de Participación Comunitaria. En un momento determinado hicimos unas investigaciones por ahí que nos llevó a trabajar lo que fue una política educativa que vinculaba a la comunidad con estos temas específicos. Y es lo que básicamente vamos a tratar hoy. Vamos a hablar de cómo nosotros, de alguna manera, hemos estado viviendo de una manera no sostenible. Estamos básicamente agotando los recursos del planeta. El cambio climático nos afecta tanto a nosotros como también a las especies. Si se dan cuenta, o si nos damos cuenta, hace 5 años, para no irme muy atrás, el sol que al mediodía usted sentía es muy diferente al que siente hoy. Pero no solo eso, la temporada ciclónica de hace 5 años es totalmente distinto a la que nosotros podemos observar al día de hoy. ¿Y qué crea esto? Crea esto un malestar en todo el sentido de la palabra. Si nosotros nos vamos a las escuelas, que yo tenía algunas imágenes por ahí, pero todavía no las tenemos disponibles. Si nosotros nos vamos a lo que son las escuelas en la República Dominicana, todos sabemos que el proceso de climatización de las aulas no es el que quizás tenemos aquí en estos momentos. Entonces, si el clima está a una temperatura muy alta, en ese mismo grado, los estudiantes nuestros, que no son los más educados, van a empezar a sentir ciertas incomodidades, lo que lo hace intranquilizar y automáticamente empiezan a crear situaciones, incluso hasta salirse de las aulas. Entonces, eso genera vertientes complejas. ¿Ya estamos aquí? Sí. ¿Podemos estar en la tercera? Muy bien. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo nosotros en el día de hoy? Hasta ahora hemos estado viviendo básicamente en una selva, de alguna manera. Y en escenarios como estos que tenemos acá, podemos evidenciar, pudiéramos decir, eso no se da en nuestro país. Sí se da. Se da en comunidades donde hay centros educativos que no están quizás en una esquina céntrica, sino que están en una periferia, que es donde se encuentran terrenos para hacer las construcciones de estos centros. Pero también pasa la siguiente: todos estos procesos, que es lo que yo decía anteriormente, lleva a los estudiantes en las escuelas a estas realidades. Si recuerdan, estos titulares que tengo acá son titulares que fueron sacados de la prensa local o prensa nacional. Un caso muy sonado es el primero que está acá, que habla de que le cortan una mano a estudiante en el liceo de San Pedro de Macorís. ¿Ustedes me están siguiendo? Sí. Pero ese titular pudo escribirse diferente, ¿verdad que sí? Si el periodista que va a trabajar la noticia piensa en lo que es la construcción de un sistema sostenible, y que él también es un papá, que el papá debe proteger y preservar la sostenibilidad en el tiempo de lo que es el sistema
sistema educativo porque hay que preservar para el futuro de nuestras generaciones. Eso lo habían podido decir distinto. Si yo lo redacto, pudiera decir la solidaridad en medios del caos, porque le cortan la mano al niño, pero mira cómo van las niñas a protegerlo y a salvarlo. Pero ¿qué pasa? Que hay que ver desde el punto de vista en que lo quiere ver. Esto es un titular también muy el tema de las estudiantes embarazadas en las escuelas. Y el último, que dice violencia en las escuelas como reflejo del deterioro de la sociedad. Son situaciones que, ¿por qué yo lo vinculo? Yo lo vinculo porque la sostenibilidad hay que verlo desde diferentes puntos de vista. Y para tener ambientes sostenibles tenemos que tener acuerdos entre las partes. Los padres de las escuelas son los médicos, son los ingenieros, son los profesores, pero también son los periodistas y son las personas de a pie. Pero hay un sector quizás de la sociedad que no automáticamente no se está vinculando como padre y no está viendo que de alguna manera tiene que hacer sostenible nuestro planeta. Podemos continuar con la siguiente imagen. Miren lo que se está dando en nuestra actualidad. Reflejo de todo lo que vimos anterior, de tirar la basura sin importar el daño que le puede pasar a nuestra sociedad. Entonces tenemos hoy en día que con cualquier poquito de agua las ciudades están llenas, pero también se llenan nuestras escuelas. Pasa a la siguiente, por favor. Y esto termina en desastres naturales como lo que están viendo acá. Cuando entra el verano, en Estados Unidos y en ciertas esferas del mundo, los incendios forestales son insostenibles, pero además de eso, cuando hay lluvia, se inundan espacios y los daños son abismales. Entonces, la ignorancia frente al cuidado del entorno fortalece el deterioro progresivo, comprometiendo así lo que es la sostenibilidad de nuestras generaciones, ya tanto la presente como también la futura. Entonces, pasa la siguiente. Cuando las escuelas educan sin conexión con el entorno, forma individuos, pero cuando enseña a cuidar, crear y transformar, formamos ciudadanos sostenibles. Básicamente, la sostenibilidad no es un tema ambiental aislado, sino una forma de vivir, producir y pensar responsablemente. Cuando hablamos de pensar responsablemente es vernos en el contexto de que lo que nosotros hacemos de alguna manera afecta a todos los ciudadanos o pudiera afectar a todos los ciudadanos. A veces decimos, creemos que no, pero nuestras acciones a alguien afecta o impacta de manera positiva o impacta de manera negativa. Entonces, nosotros somos los que sabemos entonces de qué forma queremos impactar. Yo me anoto para tratar de impactar de manera positiva, buscando hacer conciencia de lo que está pasando y de que ustedes tienen hijos, tenemos nietos, tenemos familias, tenemos hermanos, entonces tenemos que pensar en dejar un mundo para ellos, porque nosotros encontramos un mundo en que vivir, una hábitat. Podemos pasar a la siguiente. Entonces, desde el punto de vista de la UNESCO, la sostenibilidad es vista como no limitante a la transmisión de conocimiento, sino en busca de generar cambio de comportamiento, fortalecer la conciencia crítica y fomentar la acción colectiva en favor del desarrollo sostenible. Básicamente, lo mismo que yo estaba hablando
desde la Agenda 2030, desde los objetivos, desde los objetivos del milenio, desde la UNESCO, desde todos estos foros internacionales se está clamando a viva voz por la sostenibilidad del medio ambiente, por la preservación del planeta. Pero nosotros estamos viviendo como si fuese el último día. Vamos a disfrutar hoy, vamos a acabar con todo hoy, y no debe ser así. Debemos de pensar en que tenemos que preservar lo que encontramos, mejorarlo, para que nuestra especie pueda continuar. ¿Podemos continuar ahí? La educación para la sostenibilidad, ¿cómo pasar entonces del discurso a la práctica? Primero, ¿qué tenemos que hacer? Integrar la sostenibilidad como un eje transversal en el currículo. Y pudiéramos decir, muchos decir, pero sí aparece de alguna manera en el currículo. En el currículo de la República Dominicana pudiéramos decir que sí está. Ahora bien, desde la práctica, los maestros trabajan el proceso de conciencia ambiental. Podemos decir que lo estamos trabajando como un eje transversal real en la práctica educativa. Eso habría que ver, porque lo que yo estoy planteando aquí es que hagamos un proceso de sensibilizar a nuestras esferas, nuestros entornos, de que hay que cuidar nuestro medio ambiente. Y desde cualquier área, matemática, lengua española, historia, física, química, no solamente el área de ciencia de la naturaleza tiene derecho a hablar de lo que es preservar el medio ambiente. Como es un eje transversal, en cualquier área nosotros podemos trabajarlo e incluso aprovechar cada una de las oportunidades que se nos presentan en las aulas de clase para poder hacer un proceso de educación en ese sentido. Porque si no educamos hoy, mañana no nos podemos sorprender cuando ese niño haga un desastre y ese desastre termine en otro desastre, porque todo va en cadena. Entonces, otro elemento, promover proyectos escolares de impacto comunitario, lo que le llaman los llamados huertos escolares, entre otros. Y yo tengo un ejemplo simple que nosotros desarrollamos en un centro educativo que dirigimos en Azua. En un momento determinado, cuando recibimos el centro educativo, fueron de aquellos centros que nos entregaron en la famosa revolución educativa, que estaban locos por entregar aulas, y nos lo entregaron pelado, como dicen. Un centro educativo desierto. Ni siquiera los jardines estaban terminados. Pero ya estábamos en el centro. ¿Qué podíamos nosotros hacer? ¿Empezar a pensar en lo que falta? No. Teníamos que empezar a gestionar. Entonces, ¿qué hicimos? Nos inventamos un proyectito ambiental. Un árbol por curso. Cada curso era responsable de traer un árbol, sembrarlo, cuidarlo, protegerlo. Y yo quiero que ustedes vean hoy en día el pulmón que es ese centro educativo, que yo salí de ahí hace 6 años, y cuando tú vas al centro tú sientes que valió la pena intentarlo, porque nadie podía hacerle daño a ese árbol. ¿Por qué? Porque los estudiantes de ese grado estaban pendientes a que ese árbol tenga el agua que necesita, de que nadie lo dañe. Todo el mundo estaba pendiente, y si había que traer abono, pues lo hacían. Si había que traer, todo ese era un proceso de cuidado. Pero una cosa bonita que se dio, que hoy en día, pues la comunidad donde está el centro también es favorecido de alguna manera. ¿Por qué? Porque el fresco que hay en ese centro educativo también le llega a la comunidad. Pero antes los estudiantes tenían que estar adentro de las aulas, en los espacios comunes. No había forma de estar. Ahora no. Ahora tenemos o tienen bancos que son como pequeñas embajadas, porque hay sombra, hay
lugares que se van promoviendo a nivel de que el hábitat es adecuado. Entonces, otro elemento importante es fomentar la participación activa de estudiantes y familias y fortalecer la formación de los docentes en educación ambiental. Entonces, aquí viene un punto para la educación superior. Las universidades de alguna manera tienen que hacer su parte. O sea, muy bien que sí, tenemos muchas carreras en el ámbito de hacer muchas cosas, pero las universidades tienen que crear programas de maestría, programas de especialidades que vayan en pro de mejorar estos procesos. Todos tenemos que ir jugando nuestro papel. Entonces, vamos a hablar básicamente de lo que es el emprendimiento escolar. ¿Qué es entonces el emprendimiento escolar? El aula puede ser el primer laboratorio de innovación sostenible en cualquier comunidad. Entonces, el emprendimiento escolar no solo busca generar ingresos, sino fomentar una mentalidad innovadora, solidaria y ecológica. Una mentalidad innovadora. Todo el mundo, en el concepto propio nuestro, de la mayoría de los seres humanos de a pie, piensa que el emprendimiento es negocio, pero emprender es tratar de mejorar lo que se está haciendo. Entonces, ¿qué se produce mucho en los centros educativos? Hay muchos residuos. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Aglutinarlo y tenerlo creando situaciones. Pudiéramos ver dentro del personal que tenemos en la escuela, ¿qué podemos hacer para nosotros reciclar esto que se está produciendo mucho? Nosotros tenemos alimentación escolar en los centros educativos, pero se bota mucho desperdicio de eso. Pero de ahí se puede hacer lo que le llaman el compost mentado o el abono orgánico para la misma planta. Pero también hay muchas cajas de la leche, de los jugos, que hay que ver qué se puede inventar, qué se puede hacer con eso para reciclarlo y de alguna manera tener lo que llaman los famosos laboratorios de emprendimiento desde las mismas aulas. Y hacer ferias educativas que se puedan innovar de alguna manera para llevar personas de la comunidad que puedan interesarse y puedan verlo como parte de un incentivo económico, tanto para la escuela como también para potencializar lo que es el espíritu en los estudiantes que de alguna manera lo van haciendo. Entonces, pudiéramos pasar a otra, chicos. El emprendimiento escolar, básicamente, verlo desde el punto de vista de lo que son los proyectos de reciclaje convertidos en microemprendimientos, elaboración de productos ecológicos como jabones y esto. Un punto importante, todos sabemos que también en las escuelas, como hay tantas personas, tantos estudiantes, es muy fácil emprender en elaboración de aquellos materiales que muchas personas están utilizando o que utilizan comúnmente. El cloro no es tan difícil hacer, lo que es inventarse el cloro, inventarse el jabón que ellos van a utilizar, y por ahí viene, pero la escuela lo compra porque la escuela tiene los recursos, y como tenemos los recursos en la escuela, lo que hay que buscar con los maestros del área y además de eso gestionar con expertos que pudieran incluso enseñar a estos maestros que tenemos y a los estudiantes a elaborar proyectos que puedan resultar en que si el centro necesita detergente, el centro puede producir su propio detergente. Tenemos los laboratorios de ciencia en las escuelas. Gracias a Dios hoy tenemos laboratorios de ciencia. Quizás no todos los centros lo tienen, pero yo conozco, por ejemplo, casos donde yo, siendo director de secundaria, donamos como parte de la política nacional laboratorios de ciencia millonarios en centros educativos que tú vas hoy y están ahí los equipos en caja
Ni lo han usado. ¿Ustedes saben Es por qué verdad. están en caja? Porque ellos dicen que hay que mandarle a una persona a que vaya a ayudarle a entrenarse en el uso de esos laboratorios. Y algunos dicen que no tienen los reactivos para hacer prácticas de laboratorio. Entonces yo me pregunto, Le dan la vaca y no tienen la soga para cuando yo era director del centro, desde que me llegó el laboratorio, vamos a sacarlo de la caja y vamos a ver qué vamos a hacer con eso. Y en la próxima transferencia que llegó del Ministerio de Educación, programé compra de reactivos automáticamente para que los maestros de ciencia puedan utilizarlo y puedan poner a los estudiantes a manipular los objetos y a ver, hacer pre-experimentos para que la ciencia se haga, para que haya conocimiento en términos reales. Si no se pone al estudiante a manipular los objetos, no va a haber el conocimiento que se hace necesario para los fines. Pero entonces, ¿qué está haciendo falta? Está haciendo falta entender que la sostenibilidad hay que verla desde el punto de vista de que con el discurso maravilloso, porque hay que sensibilizar con los discursos, pero principalmente elementos que hay que ver es llevarlo a la acción. Y yo estoy hablando de ejemplos simples, pero que están ahí. Ejemplos simples, pero que están ahí, porque por ejemplo, los laboratorios están. Es igual que estas pantallas que estamos viendo aquí. En los tiempos que yo estudié, yo no vi eso nunca en las escuelas. Sin embargo, ahora mismo en todas las escuelas, casi en su generalidad, tenemos estos equipos. Pero la mayoría de estos equipos tienen una serie de herramientas y configuraciones que los maestros utilizan el mínimo de ello. Utilizan proyectar una diapositiva, pero hay tantas utilidades que pudieran tener, que pudieran hacer mucho más amigable de su clase, y aparte de ser amigable, lograr lo que es motivar a ese estudiante a través de las cosas que a ellos les gustan, porque que lo tienen ahí, o lo tenemos